Jair "El Pantera" Rodríguez, en sus primeros años en la UFC, era considerado el mejor prospecto de México, ganando el primer The Ultimate Fighter Latinoamérica e impresionando al público en cada una de sus actuaciones, pero duras derrotas y preocupantes lesiones lo alejaron del estatus de contendiente. Sin embargo, la perseverancia siempre estuvo presente y las grandes oportunidades llegaron en el mejor momento de su carrera. Si ya vas a la guerra y sabes que es muy probable que te mueras, ¿cómo te quieres morir? Jair Rodríguez nació en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, México, y empezó a practicar taekwondo a la temprana edad de 5 años. Una de las artes marciales más conocidas a nivel mundial, el taekwondo, traducido como arte de lucha con pies y manos, es de origen coreano, prioriza el uso de las patadas y puede ser considerado moderno, aunque realmente es muy antiguo. Oficialmente, la historia nos dice que fue creado por el general Choi en la década de los años 50 y logró pasar a formar parte de los Juegos Olímpicos en 1988 en las Olimpiadas de Seúl. Sin embargo, maestros coreanos ubican el nacimiento del taekwondo en el año 50 después de Cristo, con la práctica del arte marcial Taekyon, que era utilizado por las dinastías coreanas. La evidencia de la práctica del taekwondo en la antigüedad fue hallada en viejas tumbas por arqueólogos japoneses, quienes descubrieron murales en los cuales se mostraban a hombres en posiciones de guardia muy similares a las del taekwondo. Jair practicó esta disciplina desde los 5 hasta los 13 años, completó casi todos los grados, pero aparentemente por temas administrativos, su maestro fue retirado de la Federación Mexicana, dejándolo sin posibilidad de participar en torneos oficiales. Se nos priva de la oportunidad de poder a lo mejor competir algún día en las Olimpiadas, ¿no? Sí, quizá claro. A muchos, no nomás a mí. Sin embargo, la práctica de un deporte conduce a otros y Jair decidió probar suerte en otras disciplinas como boxeo, judo, entre otros, hasta que a los 17 años decide entrenar MMA y solo un año después, a los 18, hizo su debut como profesional en su natal Parral. Su gran experiencia en el taekwondo y otras artes le sirvió para mantenerse invicto en sus primeros meses. Pero lastimosamente, la primera derrota llegó muy pronto. En su cuarta pelea, fue noqueado en el primer minuto, siendo esta su única derrota por nocaut hasta la fecha. Sin embargo, tras perder, su coach le pidió que no se desanime, ya que el UFC viajaría a México para los tryouts, que consistían en enfrentamientos y pruebas que los participantes debían superar para clasificar, aunque los resultados los entregaban un mes después. El Pantera resultó ser uno de los 12 peleadores seleccionados, recibiendo la oportunidad de unirse al programa de desarrollo de la UFC en Albuquerque. El mexicano entró al gimnasio de Greg Jackson y conoció a figuras como Jon Jones y Donald Cerrone. Tiempo después, se reveló que la UFC estaba planeando una temporada del The Ultimate Fighter compuesta únicamente de peleadores latinoamericanos, y eventualmente Jair formó parte del equipo de Caín Velázquez, que estaba compuesto de peleadores mexicanos, siendo la contraparte el equipo de Fabricio Verdum, cuyos miembros venían de otras partes de Latinoamérica. En su primer combate, Jair venció a Humberto Brown por sumisión, y en la siguiente pelea forzó la rendición de Rodolfo Rubio, avanzando hasta la final contra el nicaragüense Leonardo Chimi Morales. La pelea encabezó las preliminares del histórico UFC 180, el primer evento de UFC realizado en México. Jair, con 21 años, no solo fue el ganador de la temporada, sino que además se posicionó como el mejor prospecto mexicano, una distinción que ganaría validez con sus siguientes combates. Siempre haciendo uso de las patadas, Jair acumuló una racha de 5 victorias consecutivas antes de enfrentar a BJ Penn, una leyenda de UFC, pero cuyos años de grandeza habían quedado atrás. Jair dominó a BJ con el uso de sus patadas y finalmente consiguió el knockout técnico a los 20 segundos del segundo round.
5 meses después, enfrentaría a otra leyenda de UFC, Frankie Edgar, pero este combate terminó en derrota para el Pantera. Edgar tenía una clara intención de derribar al mexicano y lastimarlo con Ground and Pound, y fue así que al terminar el segundo round, el doctor intervino para dar por terminada la pelea debido al gran hematoma en el ojo izquierdo de Jair. La derrota fue muy dura para el mexicano, pues cortó una racha de 6 victorias en la UFC y estuvo sin pelear durante más de un año, tiempo en el cual tuvo algunos problemas con la compañía, quienes lo acusaron de rechazar 2 combates y dieron por terminado su contrato en mayo de 2018. Afortunadamente, todo se solucionó 3 semanas después y Jair estuvo de regreso en la UFC, aunque su siguiente combate sería programado rápidamente. En septiembre de ese año, Jair debía enfrentar a el hoy retirado Zabit Magomedsharipov, que también era otra gran promesa, pero una fuerte lesión obligó al mexicano a abandonar la pelea. Faltaban menos de 3 semanas, 2 semanas y media. Me lesionó la costilla, las costillas flotantes. Es la costilla 11 y 12 que están separadas de la caja torácica y son las que están a mero abajo. En noviembre de ese mismo año, Frankie Edgar debía enfrentar al Korean Zombie, pero 2 semanas antes sufre una lesión y el Pantera, aparentemente recuperado, acepta ser su reemplazo. Sin embargo, extrañamente comienza a tener molestias durante sus entrenamientos y los médicos detectaron algo que parecía ser un cáncer. Cáncer, güey. Neta, eso me dijeron, me detectaron un quiste en el hígado. Hicieron exámenes de sangre, de los estudios que te digo. Y luego llega el doctor y me dice, tengo que hablar contigo. Es un quiste, no sabemos si es maligno o benigno, podría ser cáncer. Y te va a tener que cortar peso, güey. Jair había cumplido 17 meses sin pisar el octágono. Sentía mucha presión, pues estaba empezando a recibir críticas, así que estaba dispuesto a enfrentar al Korean Zombie pase lo que pase. Afortunadamente, lo que tenía Jair no era un cáncer, pero no lo supo hasta después de la pelea, y ese día salió dispuesto a dar todo lo que tenía. Si ya vas a la guerra y sabes que es muy probable que te mueras, ¿cómo te quieres morir? El Pantera ganó en el último segundo, pero si no hubiera sido así, el Korean Zombie se habría llevado la victoria en las tarjetas. El resultado fue el knockout más tardío en la historia de la UFC, y Jair se llevó también las bonificaciones del performance y pelea de la noche. Tras hacer historia, Jair volvió a encabezar una cartelera de UFC, pero esta vez en su natal México. Su rival sería Jeremy Stephens, pero solo 15 segundos después, la pelea sería declarada no contest tras un supuesto piquete de ojo, aunque en la repetición no parece que fuera así. A mí lo que me desesperó fue que él vio una puerta para salirse de ahí y la tomó. La pelea volvió a repetirse un mes después, esta vez en los Estados Unidos, con el Pantera llevándose la victoria por decisión unánime. Posteriormente, en lo que fue la pelea de la noche, el Pantera cayó derrotado ante Max Holloway por decisión, pero como Holloway estaba rankeado número 1, la derrota no alejó a Jair del top 5 de la división, por lo que las posibilidades de convertirse en contendiente quedaron intactas. Y fue así que 8 meses después, Rodríguez enfrentó a Brian Ortega, con quien tenía una amistad, pero se trataba del número 2 contra el número 3 y alguien tenía que seguir ascendiendo. Ese alguien fue Jair Rodríguez, cuya rapidez en el striking estaba haciendo la diferencia, pero fueron al suelo y cuando quedaba menos de un minuto, durante un intento de palanca de brazo, Ortega sufre una lesión en su hombro y la pelea es declarada knockout técnico en favor de Jair. Circunstancias en la división de peso pluma que involucraron al campeón Alexander Volkanovski derrotando contundentemente a Max Holloway para luego subir de división y enfrentar a Islam Makhachev abrieron la oportunidad para la creación de un cinturón interino que sería disputado por Jair Rodríguez y Josh Emmett. Consejo que yo le puedo dar a todas las generaciones de deportistas, no necesariamente que practican el mismo deporte que yo practico, es que jamás desistan. Agárrate de ese sueño y no lo sueltes. From Mexico, this is for Latin American people and for the MMA in the world.
Difíciles derrotas, duras lesiones y circunstancias adversas no lo detuvieron en su búsqueda de convertirse en campeón. Aunque se trate de un cinturón interino, es, por el momento, una distinción para un verdadero artista marcial que supo abrirse camino al ritmo de sus patadas.